Hoy día este webinar sobre reflexología podal china. Dejo con ustedes con la profesora Susi Isabela Caguana Benavides. Hola, buenas noches. Bien, en primer lugar, disculparme por la tardanza, la verdad que tuvimos acá imprevistos con la computadora, pero bueno, ya estamos aquí. Una bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a dar una presentación, digamos así, de lo que es el curso de reflexología, pero una reflexología holística. Bien, vamos a empezar para no quitarles más su tiempo. Una vez más, a nombre de Renacer, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a empezar un poquito por la historia, ya que nosotros hoy en día, quizás mucho de nosotros es nueva, ¿no? Este tipo de terapias, pero en realidad este tipo de terapias se viene dando hace muchos años, ¿no? Y en diferentes, digamos, tradiciones, ¿no? Como vamos a ver en esta pequeña presentación, lo que es un poquito la historia. ¿Por qué es importante, no? Tener la historia. Porque realmente si nosotros no valoramos, digamos, cómo es que se empezó este tipo de terapias, entonces no vamos a saber, ¿no? Cómo es que se manejan o se manejaban antiguamente, que esto también vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña historia, en realidad se basa o tiene fundamentos científicos, ¿no? Y bueno, lo respaldan muchos científicos, filósofos, todos los que en el momento del curso vamos a tener, digamos, más ampliamente. ¿Listo? Bien, veamos. Por ejemplo, aquí en estas grandes culturas, como en la, ¿no? Que antiguamente en la China, en la India, en Egipto, ¿no? Todas estas grandes culturas conocieron y no solamente conocieron, sino que además practicaron este tipo de terapias, que obviamente no tenía el nombre que hoy en día lo conocemos, ¿no? Que es la reflexología. Y se le dio ese nombre, obviamente, por todos los estudios que se hizo y que llegaron a la conclusión que era un reflejo el que tenía, ¿no? Que el pie era un microsistema, ¿no? Bueno, aquí tenemos a este gran emperador, el llamado emperador amarillo, en el canon de la medicina interna, esto en el oriente. Entonces también tenemos aquí cuadros. ¿Y cómo sabemos que ellos también lo practicaron? Obviamente por todo lo que ellos dejaron, ¿no? Por todos esos, como por ejemplo, en este caso, ¿no? Por todos esos, este es un cuadro, ¿no? En realidad es un cuadro. Entonces, ellos dejaron ahí plasmado todas aquellas tradiciones, todas aquellas costumbres que tenían, ¿no? Para ellos tocar el pie era demasiado sagrado, ¿no? También teníamos, por ejemplo, ¿no? A grandes médicos, por ejemplo, en, en todo lo que es el imperio, digamos, egipcio, nosotros también tenemos, ¿no? Tenemos registros
porque gracias a esto que se pudo encontrar en la pirámide de un médico del faraón, podemos tener que, bueno, este es en realidad, este que se nota aquí, ese es el original, ¿no? Bueno, para mayor entendimiento le dieron color y un poquito más de vida, ¿no? Pero en realidad el que es el original es el que está labrada en la piedra, ¿no? También tenemos a grandes médicos, por ejemplo, ¿no? A Claudius Galenius. ¿Quién no conoce a estos grandes médicos? Grandes, no solamente médicos, ¿no? Sino eran sabios, tenían mucho que entregar a la humanidad. Por ejemplo, Hipócrates, ¿no? El padre de la medicina. Entonces, cada uno de estos personajes ha ido, digamos, investigando. Primero, como ustedes pueden ver, se dio en forma empírica, pero posteriormente también no solamente se dio de forma empírica, ¿no? Como todo lo que ha empezado, siempre se ha dado simplemente, digamos, con observar y, digamos, el reflejo, ¿no? Mejor dicho, cuando una persona está simplemente con esa ley que podríamos decir de causa y efecto, ¿no? Entonces, con la observación y veían ellos resultados, ¿no? Bueno, también tenemos además, ¿no? Hay indicios que en el continente americano, en nuestro continente, también lo usaron, ¿no? Por ejemplo, a ver, se pasó. A ver, también lo usaron, por ejemplo, los cheroques, ¿no? Que esto se da en Carolina del Norte, América del Norte. También los mayas, ¿no? Grandes culturas, como los incas, lo pudieron manejar, no solamente a nivel, digamos, terapéutico, como hoy en día lo tenemos, ¿no? Sino que para ellos todo lo que sanaba era sagrado, ¿no? Todo lo que sanaba era sagrado. Y si por casualidad le sobaban o le aplicaban algunos aceites, entonces se curaban, entonces para ellos era sagrado, ¿no? Bueno, también en la época no tan actual, pero ya en el siglo, digamos, 20, tenemos a grandes historiadores, ¿no? Bueno, hemos puesto aquí los que más resaltaron, por ejemplo, el doctor Fitzgerald, que fue uno de los iniciadores, pero justamente este médico, eh, este, este médico y científico además, ¿no? Porque él investigaba. Entonces, él se dio cuenta que a través de las manos habría un cierto reflejo, ¿no? Pero más adelante, por ejemplo, Eunice Inga, que ella sí un poquito enfatizó más en los pies, no solo ella, ¿no? Sino también algunos de sus antecesores, como por ejemplo Hillary, ¿no? Él también enfatizó un poquito no solamente en las manos, ¿no? Sino ya fueron descubriendo que a través de los pies eran, digamos, se podía tener mejores resultados, ¿no? Bueno, por ejemplo, este doctor, perdón, este médico, como íbamos diciendo, Fitzgerald, él descubre, ¿no? En las zonas reflejas a través de todo el cuerpo, digamos, también pasan, no solamente en todo el cuerpo de forma vertical, ¿no? Sino también en forma horizontal. Entonces ellos descubren que hay zonas reflejas, ¿no? Y estos obviamente también pasan a través de los pies, ¿no? Y bueno, así más o menos viene un poquito de historia para que ustedes puedan tener, digamos, la idea, ¿no? Que no solamente es que alguien se puso a sobar los pies, sino que esto primero se hizo de forma empírica porque resultaba, sabemos hoy en día que la reflexología tiene más de 7.200 terminaciones nerviosas, que es un microsistema. No, ¿por qué es un microsistema? Porque a través de ellos puedo llegar a todas partes de mi cuerpo, no solamente a órganos y vísceras, ¿no? Sino también a glándulas, ¿no? Grandes glándulas como por ejemplo la pineal, el hipotálamo, ¿no?
y todas esas grandes glándulas que tenemos, ¿no? Maestras, se pueden decir así. Bueno, ahora veremos un poquito de qué cosa es esto, ¿no? ¿Qué significa reflexología? Aparte de saber que simplemente es una terapia, también vamos a ver que esta aplicación, ¿no? Básicamente es un masaje de presión, ¿no? Pero no es que todo el tiempo estemos presionando tampoco, ¿no? Sino que así de esa manera vamos a poder ejercer un estímulo, ¿no? Perdón. Este impulso electromagnético liberada por una presión que ya veníamos diciendo, que a través de un masaje y en estudios, por ejemplo, este regresa al hipotálamo, ¿no? Esto es importante porque nosotros podemos presionar si no funciona, pero ¿cómo? ¿Cómo se da, no? Obviamente esto se tuvieron que estudiar, ¿no? Para que pudieran tener estos resultados o esta teoría, ¿no? Por ejemplo, esto cuando llega al hipotálamo, de donde pasa a la glándula pituitaria, que todos sabemos que es la maestra, la que abre el resto de las glándulas. Entonces, este a su vez se relaciona con las glándulas menores, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, bueno, cualquiera de las glándulas, ¿no? Páncreas, vaso, ¿no? Bueno, estos a su vez activan, ¿no? Estos son funciones del cuerpo que se dan así. Entonces, cuando nosotros hablemos de reflexología, no solamente vamos a hablar que es un reflejo, ¿no? Sino que este es un impulso electromagnético, porque nosotros sabemos que cada uno de nosotros tenemos 3 tipos de elementos, ¿no? Que somos energía, que somos materia, que somos conciencia. Entonces, no solamente vamos a trabajar a nivel, cuando trabajemos en los pies, no solamente y sobre todo con esta gama de reflexología que le traemos, que es una reflexología holística, se puede decir así, porque no solamente vamos a tratar vista desde la medicina china, sino también, digamos, vamos a trabajar con los chakras, ¿no? Vamos a trabajar cómo es que estos funcionan a través de los colores, del alimento, según la herboterapia, ¿no? Que utilices. O sea, todo esto va a ser un conjunto. ¿Para qué? Para la restauración. Y, por ejemplo, aquí para culminar esto de qué es la reflexología, entonces nos vamos a dar cuenta que sí, pues a este nivel trabaja a nivel físico, pero también no solamente la reflexología va a trabajar a ese nivel, sino también va a trabajar a un nivel más sutil, ¿no? Se vincula con la parte etérica del hombre, ¿no? La parte más que no podemos ver, pero que existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a trabajar un poquito a nivel psicoespiritual, psicoemocional, donde las emociones, los pensamientos, los sentimientos, ¿no? Tienen y traducen eso a una patología. Entonces, por lo tanto, vamos a trabajar, se puede decir, a través de los pies en un todo, porque nosotros somos un todo. Bueno, aquí un poquito también otra forma para que ustedes también lo puedan, digamos, tener, ¿no? Tener en cuenta, ya que si están aquí es porque les importa esta técnica. No importa si ustedes lo llevan con nosotros o no, pero lo importante es que conozcan esta técnica que es muy bonita, que es una técnica que realmente vale la pena aprender, ya que no necesitamos nada más que nuestras manos y nuestras ganas de curar a alguien, ¿no? O ayudar a alguien. Entonces, vamos a decir aquí, ¿no? Que esta medicina esta medicina general alternativa que a través de los estímulos se llega al órgano correspondiente, que eso es cierto, ¿no? Y quizás cada uno de ustedes ha podido tener la experiencia, no solamente como terapeuta, sino también como paciente, ¿no? Que le ayudó en algo, por eso es que uno se interesa, ¿no? En lo que nos ayuda. Bueno, es medicina, se combinan, porque se combinan ciencia, arte y filosofía, ¿no? De prevenir y curar. No solamente este tipo de terapia
es para curar, ¿no? Sino también sirve en forma preventiva, ¿no? Y además, también podríamos decir que es diagnóstica, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tocando algunos puntos vamos a obtener una respuesta y por lo tanto, obviamente vamos a saber que hay una dificultad, ¿no? O deficiencia en ese órgano, ¿no? También es integral, ¿no? Puede tratar a un todo, como veníamos diciendo, a nivel físico, psíquico y espiritual. O sea, es real lo que les cuento porque lo vemos, ¿no? En clínica, lo vemos, digamos, en los pacientes, cómo es que ellos se alivian, no solamente a ese nivel, digamos, de cuerpo físico, ¿no? Bueno, también podríamos decir que es alternativo, no utilizan métodos de medicina convencional, ¿no? Bueno, un poquito aquí estábamos hablando un poquito de todo lo que es, digamos, a nivel energético, ¿no? Cómo es que la medicina tradicional china habla de la energía. Ellos hablan, digamos, para la medicina china, yo sé que muchos de ustedes recién por primera vez están entrando como otros que ya también saben y me van a dar la razón quizás, ¿no? Entonces vamos a saber que el primer principio es el Tao, ¿no? Lao Tse decía que Lao Tse es uno de los, digamos, precursores del taoísmo, ¿no? Entonces, él decía que el 1 engendra al 2 y el 2 al 3 y el 3 del 3 partirá todo lo que existe, ¿no? Es una filosofía china que, bueno, lo ahondaremos un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno quiere trabajar vista desde el punto de vista de este tipo de medicina, entonces tiene que tener una base, ¿no? Es necesario, porque yo no te puedo explicar simplemente que tú toques acá un punto y acá, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué resulta? Entonces todo eso resulta porque tiene principios, ¿no? El cuerpo es como una máquina que tiene un catálogo, ¿no? Y entonces ese catálogo lo descubrieron ellos, ¿no? En este tipo de medicina. Entonces, hoy en día lo único que hacemos es estudiarlo. Ellos lo pudieron ver quizás, ¿no? No sé los métodos que usarían, pero ellos nos lo dejan y resulta, ¿no? Entonces, si hablamos de energía, nos daremos cuenta que a partir del Tao, que es lo primero, que para nosotros podríamos decir que es Dios, ¿no? Que es la energía cósmica, se desprenden dos fuerzas antagónicas y complementarias a la vez, que es el yin y el yang, o el yang o el yin, ¿no? Son fuerzas opuestas, pero que no puede vivir el uno sin el otro, o no existe, ¿no? Estas fuerzas, y eso no solamente se da en medicina, en realidad se da en todo. Si nosotros podemos profundizar un poco más estas teorías, entonces nos daremos cuenta que en todo se da en el día y la noche, en un atardecer, en un amanecer, ¿no? En la sangre, en la energía, ¿no? Siempre hay un opuesto, ¿no? En el hombre y la mujer, en el sol y la luna. Bueno, tantas cosas que podríamos hablar. Estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas las nombramos de diferentes maneras, atendiendo su origen y manifestación, ¿no? Obviamente, según a dónde se dé, si se da en un órgano, pues la manifestación será ahí, ¿no? Por ejemplo, el órgano del hígado, ¿no? Y si se da en una víscera, por ejemplo, la vejiga, ¿no? Y así sucesivamente, de acuerdo a dónde se va a manifestar, entonces van a ver estas fuerzas, ¿no? Bueno, también vamos a ver un poquito de los principios básicos, ¿no? El fundamento de esta técnica se basa en el hecho de que las distintas partes del cuerpo están reflejadas en las plantas de los pies. Veníamos diciendo que teníamos 7.200 terminaciones nerviosas, que misteriosamente no solamente se da en los pies, sino en las manos, en las orejas y también en, digamos, esos son los principales, ¿no? Puntos o sistemas o micro sistemas, ¿no? Entonces vamos manipulando dichas partes, se manejan de forma indirecta o refleja, ¿no? Los órganos, músculos u otras partes
incluso las glándulas, ¿no?, del cuerpo que necesita tratarse, ¿no?, o tratamiento, estimulando el mecanismo, la autocuración, porque en realidad yo sé que acá hay muchos terapeutas y saben, ¿no?, que nosotros lo único que hacemos es estimular, llevar, ¿no?, hacer posible ese camino, porque el cuerpo es el que realmente es el que se autocura. Lo único que hacemos es ayudarlo, ¿no? Entonces, en todas las terapias siempre vamos a buscar este camino, la autocuración. Porque obviamente el cuerpo es capaz de hacerlo, ¿no? La reflexología puede ser una terapia de diagnóstico, preventiva y curación, por las razones que ya veníamos hablando, ¿no? Diagnóstico porque al tratar, digamos, a algún punto, entonces este va a tener alguna reacción en la persona y por lo tanto vamos a saber que hay alguna disfunción en ese órgano, sistema, dependiendo qué es lo que estamos tocando, ¿no? De prevención, obviamente, porque podemos, digamos, detectar, ¿no?, cualquier estadio, digamos, precoz, ¿no?, antes que se dé. De curación, obviamente, porque a través de ellos podemos hacer distintos tipos de terapia, ¿no?, dentro del microsistema. También vamos a hablar, por ejemplo, un poco de lo que es la fisiología del pie, ¿no? Porque para nosotros trabajar una terapia como esta tenemos que tener la base siquiera, cómo es que se maneja, cómo se llaman todos esos huesos, que en este caso estamos hablando del pie, ¿no? Entonces, manejar este tipo de información es importante. Quizás no ahondaremos como un médico o alguien que se dedica especialmente a los huesos, pero sí al menos vamos a tener en cuenta que tenemos al menos 26 huesos, que tenemos 33 articulaciones, ¿no?, y cientos de músculos, tendones y nervios, ¿no?, que trabajan en conjunto para que puedan de esa manera, digamos, mover un pie, ¿no? O sea, el pie realmente eso se puede decir una herramienta maravillosa, ¿no? También vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología, ¿no? Hasta dónde podemos llegar como reflexólogos y hasta dónde ya llega por ejemplo, el podólogo, ¿no?, que es un especialista ya que ve otro tipo de campo. Entonces, ahí nosotros también vamos a tener algunos límites, ¿no?, de acuerdo también a la patología que presenta ese paciente. Si de repente es demasiado como heridas cancerígenas, que tenga micosis, pero ya en exceso, que tenga alguna lesión que está fuera de nuestro alcance, entonces también nosotros tenemos que reconocer que primero tiene que pasar por un especialista, que es el podólogo, y luego podría venir a trabajar ya lo que es la terapia, ¿no? Seguimos. Bueno, acá un poquito de las correspondencias, ¿no? Cómo es que se corresponde, por ejemplo, la columna, podemos saber que tenemos 7 cervicales y cómo estos digamos, hacen una semejanza, digamos, maravillosa, ¿no? En el pie. Tenemos tal como está nuestra columna fisiológicamente hablando, entonces así también se da en los pies, como podemos apreciar en esta imagen, ¿no? Tiene curvaturas fisiológicas, tanto, digamos, bueno, a nivel de toda la columna, vamos a tener diferentes curvaturas, ¿no? Entonces, igual, de la misma manera, se dan en el pie. Entonces nosotros vamos a ver ese tipo de correspondencias, saber que tenemos 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, tenemos sacras y coxianas, ¿no? Que estas se juntan, digamos. Y bueno, vamos a seguir. También vamos a hablar de lo que son las glándulas, ¿no?, que se activan a través de la reflexología podal. En realidad las glándulas son una de los primeros síntomas o se puede decir, línea que empieza a tener dificultades o disfunciones
y por lo tanto va a tener por consecuencia alguna otra glándula menor, como el páncreas, el hígado o cualquier otro órgano o víscera. Entonces es necesario organizarlo, ¿no? Y obviamente porque sabemos que las glándulas segregan hormonas, ¿no? Y cada una de estas también puede ayudarnos. Hablaremos también a nivel, digamos, a través de los chakras, ¿no? En los pies, cómo influyen, ¿no? A nivel emocional y cómo aprenderemos, ¿no? A activarlos. Bueno, aquí tienen un ejemplo digamos, del primer chakra, pero en realidad es más amplio lo que tratamos. No solamente cuando hablamos del chakra vamos a hablar también un poquito de qué color le corresponde, de qué alimento sería ideal para activar, ¿no? Todo esto se va dentro del curso, ¿no? También tenemos que tener las bases neurofisiológicas, ¿no? Para nosotros conocer este tipo de terapias es necesario, ¿no? Saber cómo es que funcionan, ¿no? Cómo esto, digamos, todas las partes del cuerpo, ¿no? Cómo todas estas partes del cuerpo, los músculos y la piel están comunicadas y la información sensitiva llega a la médula espinal que transmite la información nerviosa al cerebro. Esta estimulación se transmite por la médula espinal, después circula por las fibras nerviosas anteriores y llega a la zona cutánea, ¿no? La zona refleja o el órgano, el músculo, donde nosotros queramos producir un estímulo. En esta zona de tensión, la circulación local está alterada, lo que puede producir una acumulación de toxinas. Cualquier dolor, bloqueo, ¿no? Ya puede ser a nivel no solamente alimentario, sino también a nivel emocional. Sabemos, y eso nos dice la Organización Mundial de la Salud, que casi el 80-90% de todas las patologías que conocemos empiezan pues ahí, ¿no? A nivel psicoemocional. Entonces, todo esto es lo que también habla las bases neurofisiológicas. Bueno, también vamos a ver algunas de las patologías o dolencias que se tratan, ¿no? A través de esta técnica. Por ejemplo, ¿no? Tenemos algunas para nombrar. Por ejemplo, los dolores de espalda, dolores de cuello, estreñimiento, gastritis, dolores menstruales, ¿no? Asma, cefaleas, jaquecas, insomnio. Bueno, y todas esas que estamos observando, ¿no? Entonces, problemas a niveles de riñón, hemorroides, trastornos circulatorios, todos aquellos que estamos observando. Ahora también podemos hablar, ¿no? De las contraindicaciones. Es necesario cuando nosotros trabajemos una terapia, sea reflexología o cualquiera. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que aprender es las contraindicaciones. ¿En qué momentos yo no debo de atender a esa persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando haya enfermedades agudas o crónicas. En todas las patologías crónicas, crónicas me refiero a un cáncer, a algo ya muy preciso. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que trabajar, no digo que sea absolutamente, dependiendo que hay que estudiar el caso, y según eso podríamos trabajarlo viendo, digamos, el diagnóstico que trae, ¿no? Cuando se está realizando, por ejemplo, la digestión, acabo de comer, yo no puedo inmediatamente hacer que el paciente se haga este tipo de terapia, ¿no? Por ejemplo, en el periodo de menstruación, tampoco, ¿no? Está con el primer día de la menstruación, en el caso de la mujer. Entonces, ¿por qué no? Porque obviamente cuando yo hago un estímulo en los pies o cualquier masaje, entonces este va a hacer que se estimule todo el torrente sanguíneo y por lo tanto puede que ocasione una irregularidad o abundancia, ¿no? Entonces,
para no poner en riesgo o alguna otra dificultad, porque funciona, ¿no? Si no funcionara, entonces simplemente te puedes hacer lo que sea y no va a haber ningún estímulo. Pero como este es tan eficiente, entonces tenemos que tener las precauciones durante el embarazo, ¿no? Y especialmente aquellas mujeres que están en peligro de aborto. Los 3 primeros meses en especial. Quizás le podrían tocar el pie suave, muy delicado, muy sin hacer ningún tipo de presiones, ¿no? Muy para relajar, digamos, ¿no? Es posible. Pero si esta persona tiene el primer trimestre y encima tiene peligro de aborto, eso sí sería un peligro, ¿no? En todas las enfermedades que cursan con los estados febriles. Igual, ¿no? Por lo mismo que estamos hablando de la circulación. No podríamos o no deberíamos, porque vamos a alterar más, le vamos a dar más fiebre, ¿no? Cuando tenga espasmos o hemorragias. En pacientes con cáncer, ¿no? Sobre todo cuando existe peligro de tumores. ¿Por qué? Porque podríamos hacer una metástasis, ¿no? Puede ser transmitidos o a través de las partes del organismo, ¿no? En la época de pubertad, ¿no? Se debe tener también cierto cuidado cuando toquemos, sobre todo, las glándulas sexuales, que obviamente tenemos en el pie, también, o sea, de forma refleja, ¿no? En caso de diabetes, ¿no? Cuando se inyectan insulina en especial. ¿Qué más tenemos? En caso de personas débiles, si hay demasiada debilidad, no podríamos hacer esto, porque si nosotros hacemos un estímulo, entonces podríamos causar, en vez de algo saludable o que le vaya a ayudar, podríamos ocasionar un shock. Y eso no es conveniente. Bueno, aquí también vamos a ver algunos métodos de manipulación, ¿no? Obviamente las técnicas que vamos a ir empleando. Cada día que nosotros trabajemos, digamos, en este caso, como solamente vamos a llevar 3 días, primero vamos a hacer teoría y luego vamos a pasar a la práctica, los 3 días, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente practicando es la única manera que podríamos aprender. Bueno, también vamos a trabajar un poquito visto desde el punto de vista que trae esta gran teoría de la medicina china, ¿no? Cómo es que tiene, digamos, grandes teorías como la teoría de las fuerzas opuestas, del yin y yang, la teoría de los 5 elementos, ¿no? ¿Cómo es que vamos a trabajar esto, no? En este caso de la reflexología no vamos a trabajar todas las teorías que dicen aquí. Solamente vamos a trabajar yin-yang, vamos a trabajar los 5 elementos. Dentro de los 5 elementos también tiene teorías, ¿no? Bueno, eso ya cuando ingresemos vamos a hablar un poco más amplio y también vamos a trabajar algunos puntos maestros o comandos que se llaman los puntos Chu antiguos, ¿no? Que son unos comandos que justamente tenemos en las extremidades de los pies, de la extremidad del pie, de la punta, digamos, de los dedos hacia las rodillas y viceversa, y también en los brazos. En este caso vamos a enfocarnos en los pies, que es lo que nos corresponde. Y a través de estos es que, digamos, cómo va a beneficiar, ¿no? Obviamente son puntos de acupuntura que los vamos a emplear dentro de nuestro campo, que va a ser la reflexología en este caso. Bueno, también vamos a ver aquí aspectos, como íbamos hablando. Vamos a hablar un poquito de la alimentación y su naturaleza según su naturaleza térmica, o sea, según su energía, su fuerza, ¿no? Cómo estos van a ayudar. Por ejemplo, ¿no? Algo así bien sencillo. Si ese cuerpo está frío, si está yin, si está, digamos, no sé, tiene diarreas, porque cuando hay frío hay diarrea,
Entonces yo normalmente voy a aconsejarle a mi paciente, en este caso ya cuando ustedes, digamos, terminen, entonces van a tener esa capacidad porque vamos digamos, a tener algunos productos que le vamos a decir, esto sirve para esto o para lo otro, ¿no? O tiene esa naturaleza térmica. Bueno, por ejemplo, si ese cuerpo, como veníamos diciendo, está frío, entonces nosotros podríamos escoger algo que cualquier persona podría tener en su casa, como la canela, ¿no? Que es de naturaleza caliente y por lo tanto me va a regularizar ese desequilibrio que tengo, ¿no? Y, por ejemplo, algo también que sí podríamos encontrar en la casa es el clavo, que también es de naturaleza caliente. También podríamos, por ejemplo, no sé, un anís estrellado. Y bueno, muchas otras alimentos que nos podrían ayudar en ese campo. Bueno, la herbolaria también, ¿no? La herbolaria. Entonces vamos a ver algunos, si queríamos enfriar a esa persona, si la sangre está muy caliente, por ejemplo, ¿no? El diente de león. Y así vamos a ir viendo también algunos síndromes, ¿no? Algunos síndromes, los básicos, porque no vamos a profundizar, esto no es medicina china, pero al menos vamos a ir teniendo esa idea amplia de cómo es que se maneja. Bueno, y a la hora de realizar un tratamiento reflejo, unir el yin oriental y el yang occidental para encontrar ese equilibrio, ¿no? Es decir, aplicar la ejecución de la reflexología podal, los conocimientos fisiológicos occidentales, ya que el tratamiento lo realizamos siempre en el sentido fisiológico. Vamos a ver también la relación entre los órganos y cada uno de los elementos. Los órganos que componen nuestro cuerpo, no solo cumple una función fisiológica, sino que también tiene una dimensión holística, ¿no? Que incluye lo emocional, lo sensorial, lo mental, lo social, lo ideológico y lo espiritual. Y lo cual nos da una clave, ¿no? De por qué las emociones son tan decisivas en la salud. Bueno, aquí tenemos a los 5 movimientos o 5 reinos mutantes, por ejemplo, el riñón y su acoplado vejiga, ¿no? Que, por ejemplo, ahí vamos a encontrar el miedo y cómo es que va a dañar energéticamente a este órgano, ¿no? Y bueno, y también tenemos al corazón con su acoplado, el intestino delgado. Aquí, por ejemplo, tenemos la alegría, ¿no? Como una patología, perdón, como una emoción positiva, y la angustia, la preocupación y todo esto va a ser ya a otro nivel, ¿no? Cuando ya hay algún tipo de desequilibrio. Por ejemplo, en el estómago y el vaso, que pertenece al elemento tierra, entonces vamos a darnos cuenta que la reflexología, la reflexión y el pensamiento, el intelecto, todo lo que sea vaso, trabaja con todo lo que es intelecto, razonamiento, ¿no? Y lo opuesto, lo patológico, sería la obsesión, las manías, ¿no? También la depresión aquí, ¿no? El hígado y la vesícula. Ahí tenemos, digamos, el lado negativo, ¿no? A nivel emocional hablando, tenemos la ira, el estrés, el enojo, ¿no? Y su lado, cuando hay un buen hígado, por decirlo así, vamos a tener la creatividad, ¿no? El coraje, la decisión, ¿no? El hígado es el que toma la decisión. Y por último, el pulmón y el intestino grueso, ¿no? En ellos vamos a obtener una patología porque ahí digamos, la nostalgia es lo que se posiciona, digamos, ¿no? En la persona, pero son profundas, ¿no? Que no pueden salir de ese cuadro. La tristeza, la melancolía. Y también, por ejemplo, en su lado positivo es la inspiración, ¿no? A ver, bueno, la reflexología podal
integral es una terapia holística, como ya veníamos diciendo, que trata a la persona como un todo, sin diferenciar su parte física, mental, emocional ni espiritual. Esta terapia toma principios de la medicina tradicional china y de la ley de los 5 elementos o los reinos mutantes y los aplica en sus tratamientos. Por eso, estas terapias son mucho más efectivas y completas, ¿no? Que en un tratamiento reflexor, digamos, convencional, ¿no? Para pasar a ser una medicina complementaria que te puede devolver la salud o ayudarte a mantenerla. Bien, aquí les dejo 10 razones por lo que ustedes deberían estudiar reflexología con nosotros. Porque al ser una terapia natural, aprenderás a estimular el médico interno, porque aprenderás a estimular y regular el sistema endocrino, porque aprenderás a armonizar los chakras, ¿no? Todo es a través de los pies. Aprenderás a estimular el sistema nervioso, aprenderás a aumentar el sistema digestivo, ¿no? Perdón, defensivo, que es el Wei Qi. Además de trabajar digamos, estimulando, ¿no? Y regularizando también las emociones. Hablaremos de los alimentos y su naturaleza térmica. Hablaremos de cómo aconsejar a nuestros pacientes con conocimientos como herbolaria. También hablaremos de algunos síndromes básicos de la medicina china. ¿Salió? Bien. A ver, creo que la pantalla se... A ver, vamos a volver a compartir lo último. ¿Dónde nos quedamos? Ok. Me indican que estábamos, no sé si pues, se escuchaba, pero estábamos hablando y no se estaba observando. Bueno, aquí les muestro un poquito de todo lo que hemos estado hablando. Y bueno, no sé si es que ustedes tengan alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Hola. Y se regresó, ya no le habló. No se ven las diapositivas, buenas noches. ¿Ahora no se ven? ¿Hola? Sí, ahora ya se ven, doctor. Bueno, no dijeron con anticipación, Buenas pero noches, bueno. señorita. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, ¿cuál es su nombre y su pregunta, por favor? Mi nombre es Consuelo Quispe. Quisiera saber si en pacientes con COVID se puede hacer los masajes en la espalda, ¿no? En dirección del pulmón. ¿En la espalda o en los pies? En la espalda, también en la sección de los pies donde está el pulmón. Bueno, en pacientes de COVID sí hemos trabajado en sus pies y también hemos trabajado en su espalda. Se puede hacer, pero no, a ver, ¿cómo le explico? No hay que estimular demasiado, solamente quizás como friccionar arriba y abajo. ¿Para qué? Para que mueva todos esos líquidos, porque a través de la espalda, si estamos hablando de la espalda, pasan
digamos, el canal de vejiga, que es el que mueve todos los líquidos, en este caso, los líquidos orgánicos. En los pies, obviamente, tendríamos al pulmón para estimular y darle energía. Ahí, por ejemplo, nosotros en la reflexología vamos a conocer que tenemos un acoplado y bueno, ahorita decirles todo eso se va a enredar, pero sabemos que tenemos un órgano que nos energiza, ¿no? Nos nutre a nivel, digamos, que genera energía, por decirlo así, y entonces esa técnica utilizamos, ¿no? Dentro de la reflexología. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Consuelo. Buenas noches, señorita. Una Blanca. pregunta. ¿Blanca? Vilma. Ah, ya. ¿Aló? Sí, te escucho. Hay una pacientita que le quema mucho los pies y la planta de los pies y se le hincha. O sea, los pies, ¿no? Los dos pies se hincha y le todo lo que quema sea quemadura de pies, todo lo que ellos sienten caliente, que haya enrojecimiento, es porque no hay un buen retorno sanguíneo, ¿no? Bueno, ahí se usan varias técnicas, pero sí se puede trabajar a través de la reflexología, ¿no? A través de la reflexología podemos ver todos esos casos. Explicarte ahorita, no sé si ya eres reflexóloga, entonces sería un poco complicado, pero sí, sí se puede hacer masajes, hay técnicas, ¿no? Utilizando sobre todo los puntos Chu antiguos. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Bianca. Soy Irma Hidalgo. Bianca González. A ver, Bianca, por favor, y luego ya para no confundir. Buenas noches, disculpe. ¿Se puede trabajar lo que es la reflexología podal en niños? Y, sí. Bueno, en bebés, ¿no? Sí se puede trabajar, pero los tiempos son los que cambian, ¿no? Los tiempos. Hola, Bianca. Sí, ¿desde qué edad más o menos podemos trabajar entonces, doctora, lo que es la reflexología? Podríamos decir, desde que un niño tiene pies, ya se puede trabajar, ¿no? Ya podemos trabajar ahí. Pero obviamente los tiempos son, dependiendo de los meses, les vamos a dar una tabla donde te diga de tal a tal edad es tanto de tiempo, ¿no? Eso sí, pero obviamente es corto. Para los pequeños es corto, igual también para las personas adultas, ¿no? Es corto el tiempo. En general no podríamos estimular más de 20 minutos a cualquier persona adulta incluso, ¿no? Bien. Así es. Gracias. ¿Y en qué debemos de tener cuidado nosotros como reflexólogos para aplicar estas técnicas, ¿no? Ya que usted mencionó de que se hace presión. Claro, pero... ¿Cómo nos debemos Ya, pero cuidado en qué sentido, en las contraindicaciones que íbamos hablando o cuidado en que la fuerza. En nosotros, sí, en la fuerza, ¿no? Porque nosotros claro. también estamos, bueno, en las manos hay articulaciones, entonces para no poder dañar. Ya, nosotros como terapeutas. Claro, nosotros como terapeutas. Bien. Sí. Lógicamente que al comienzo las manos se van a cansar porque no es un ejercicio, digamos, a diario que hacemos, pero básicamente no necesitamos, digamos, ejercer tanta presión, solamente de acuerdo a los puntos que vamos tocando. Podemos utilizar, si no queremos utilizar solo pulgares, podríamos utilizar también nudillos del pie o también algunos, digamos, se puede decir ayudantes, como algunos palitos que ayudan a estimular, ¿no? Si es que, digamos, tuviéramos algún problema en las manos, ¿no? Como artritis, artrosis. Entonces, todo esto, hay formas, ¿no? Hay formas o para no dañarnos, ¿no? Como bien dices, Bianca. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Buenas noches, doctora. Una Dime, consulta, quisiera, sí, Irma Hidalgo, quisiera preguntarle, por ejemplo, en pacientes con pies varicosos, ¿se Ya. podía trabajar también? No, dentro de las indicaciones justamente veníamos diciendo que cualquier lesión que está fuera de lo normal, digamos, entonces no podríamos hacer ese tipo de presiones, ¿no? Ni siquiera Claro. presión, no solamente presiones, sino también estímulo, ¿no? Estímulo, así sea un roce, dependiendo también de la gravedad, ¿no? Habría que diagnosticar que realmente pues no se le puede tocar, porque sabemos que todo lo que son varices, problemas de irrigación sanguínea, y son estancamientos, ¿no? Son estancamientos y Claro. muchos de ellos incluso puede formar hasta trombosis. Entonces, si nosotros Claro. botamos demasiada, se puede decir así, basura al torrente sanguíneo, porque ya es toxina, entonces Claro. podríamos ocasionar o sea, un mal, ¿no? Un mal más grande que lo que veníamos viendo en sus Claro. venas, nada más, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al movilizar este Sí. tipo de personas. Así es, Irma. Muchas gracias. Perfecto. También quisiera que de repente aclare, porque hay alguna confusión que estoy viendo, es de que en qué tipo de pacientes exclusivamente debemos usarlo. ¿Es en todo tipo de pacientes o solamente cierto tipo de pacientes a quienes podría hacer el ejercicio de flexoterapia? Bien, todo eso se va a dar más ampliamente en el curso. Ahorita Ya. decirte tantas preguntas, cuando se va explicando, entonces vamos a ir profundizando, ¿no? Lamentablemente, te puedo decir, no, hay que utilizar esta u otra técnica, ¿no? Pero por el tiempo no podríamos expandirnos en toda esa explicación, ¿no? Así es, Irma. Entonces te invito a que nos Excelente. puedas... Muchísimas gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay ni una otra pregunta. Entonces, nosotros aquí estos 3 días vamos a trabajar, digamos, a nivel teórico y práctico. Teórico y práctico es necesario que ustedes tengan, no solamente vamos a trabajar, digamos, de repente esas 2 o 3 horas, sino que además le vamos a dar algunas fichas, les vamos a dar cómo es que van a trabajar, ¿no? Con sus pacientes ya. Vamos a trabajar también ejemplos de cómo es que se van a combinar todas estas técnicas. También vamos a, en otras palabras, vamos a agregar, ¿no? A todo lo que simplemente en 2 o 3 horas podríamos estar viendo. Entonces, vamos además a enviar material para que ustedes puedan, digamos, reforzar todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? El material, por lo general, se envía un día antes o en la mañana para que ustedes lo puedan revisar, y hay algunas cosas que puedan imprimir, lo imprimen, entonces para que ustedes así puedan seguir lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les invito a cada uno de ustedes a participar en digamos, en esta técnica que tenemos, que es la reflexología holística. Ya no solamente estamos hablando de China, ¿no? Sino vamos a juntar, por decirlo así, grandes técnicas que hay en este tipo de terapias. Y no se olviden que es el 19, 20 y 21, ¿no? Eso lo hemos dado a 7 de la noche, aproximadamente a 10 de la noche, ¿no? Ya que en algunos casos depende de las preguntas, depende de cómo vayamos avanzando, muchas veces nos quedamos un poquito más, ¿no? Separar de repente ese espacio, que ustedes puedan. Sí, dígame. Verónica. Hola. Hola. Bueno, al parecer no hay
ninguna otra pregunta, entonces les invito una vez más para que puedan, digamos, tener esta información. ¿Sí? Hola. Bueno, muchas gracias. Disculpe, ¿cuál es el costo del curso? ¿Perdón? ¿El costo del curso? El costo del curso es 250 soles por los 3 días. Es un curso taller. Y bueno, vamos a ir dando algunas ofertas. Ahora les dejo en el WhatsApp, vamos a dar algunas ofertas, y en dólares es $85, en soles es, si estás en el Perú, entonces 250, y si estás fuera del Perú, $85. ¿Listo? Gracias. Bueno, gracias también a ustedes por su tiempo. Entonces les espero. Muchas gracias. De nada. Hola, Norma. ¿Cómo está, doctora Susi? Un gusto de verla. Bien, aquí. Gracias. Muy interesante, muy buena su clase. Me encantó. Felicitaciones, Ya, doctora. espero verte pues en el curso. Sí, vamos ahí. Hay varios cursos que voy a seguir tomando. Ah, ya. Y también me voy a ir a Pichanaque, como le digo. Así es. Ya, Un hasta abrazo, luego. cuídese. Hasta Cuídate. luego. De igual manera.